en un lugar así donde hay gente de seguridad, si pasa algo o un agente de la seguridad quiere saber los detalles de una persona, puede ser que tiene gafas que lleva esta realidad aumentada. Pues con las gafas puede enfocarse a una persona a larga distancia y con eso se puede tener los detalles de esta persona. Si lleva la identidad, con las gafas puede leer lo que está en su identidad. También para rastreo de coches, con este se puede rastrear los detalles del coche, pero para hacer algo así hace falta 5G. Pues aquí ejemplo de evento en directo, por ejemplo, Copa Mundial o básquetbol o algo. En esta parte se enseña una persona en casa y la experiencia que esta persona puede tener. Aquí, la persona estará aquí mirando fútbol en su televisión, pero este fútbol que está mirando tiene realidad virtual, pero este servicio se suministra por un operador. Pues con 5G, por ejemplo, un abonado puede pagar por un paquete y con este paquete viene la realidad virtual. El abonado solo se sienta en su casa y mira tal como si está allí en realidad virtual, pues será como si está allí fuera mirando el evento. Y con esto el operador normalmente tendrá colaboración con diferentes proveedores de contenido. Y con esto habrá diferentes cámaras enfocando en diferentes partes del evento para traerle una experiencia muy real. Ahora hablamos de comunidad inteligente. Primero, para tener una comunidad inteligente, es decir, todo debe estar conectado, el hogar como la calle, como la gente. Pues primero con el hogar. Hogar debe tener internet de alta velocidad para poder conectarse tanto con televisión, con dispositivos, con la luz y con todo lo que tiene, hasta el coche. Pues, ¿qué se puede hacer? Con 5G se puede dar un servicio de internet que normalmente haría falta fibra. Ayer había una presentación de TEG sobre FTTH. Con FTTH significa fibra hasta el hogar. Pues se lleva fibra, conexión de fibra al hogar para dar internet. Pero para hacer algo así es, primero, muy costoso. Segundo, hace falta infraestructura, obra civil. Se tiene que lanzar el cable, la fibra, y es difícil y cuesta tiempo. Y también es muy caro. Pues, ¿qué se puede hacer? Como 5G es una tecnología inalámbrica, tal como 4G, como 13, como 12, se puede aprovechar de la velocidad que da el 5G para desplegar una red que tiene velocidad tal similar a lo de fibra. Pues con esto habrá una implementación más rápida y será más fácil para el abonado y el operador. Pues con esto el abonado puede disfrutarse de diferentes cosas. IPTV, realidad virtual, llamamos smart people, es decir, gente que utilizan dispositivos smart. También hay entorno inteligente, hay algo que se llama el cielo digital. Tenemos una idea de esto con los drones que tenemos aquí en este TEG Campus. Aparte de drones, ¿qué más se puede hacer a través de 5G en el cielo? También hay hogar inteligente. ¿Qué significa esto? Creo que hasta ahora tenemos una idea de una casa que está conectada con internet de alta velocidad y con esto todo lo que está en la casa está conectada. Por ejemplo, ahora mismo en algunas casas si se quiere encender la luz, solo se hace una señal y la luz se enciende. También hay algo como Alexa. Si quieres hacer algo, solo dices, Alexa, haz algo
y Alexa lo hace. Toda está conectada, pues más avanzada de Alexa tenemos hogar inteligente. Otra cosa es movilidad inteligente. Este también ya está desarrollando. Por ejemplo, se está desarrollando coches que no hace falta seres humanos para conducir. Por ejemplo, tenemos Telsa, la compañía Telsa que está desarrollando coches autónomos. También hay economía y gobernanza inteligente. Pues, ¿qué es la 5G? Primero empezaremos con las diferentes generaciones que hemos tenido, o sea, las evoluciones de la telefonía móvil. Desde 1980 había la primera y segunda generación de telefonía móvil. Este se basaba en servicios de voz, hacer llamadas, recibir llamadas y enviar mensajes. Ahora, a partir de los 2000, había servicios de Internet que llamamos mobile broadband. Tenemos 3G y ahora 4G que se está desarrollando. Y luego, pues con la primera generación hasta la cuarta generación, hemos hecho una interconexión entre servicios de voz y servicios de datos. Ahora hay Internet de alta velocidad, pero ya se quiere desarrollarlo más con el 5G. Con el 5G la idea es tener un mundo conectado, todo conectado, el cielo, la tierra, los seres humanos, los dispositivos, todos conectados de forma fluida y con más eficiencia. Pues para hacer esto hay 5 campos donde se está desarrollando los diferentes usos de 5G. La primera será transporte digital, ya lo he explicado antes, desarrollando vehículos autónomos, es decir, habrá un vehículo, el ser humano estará dentro, pero no hace falta conducir por sí mismo, porque el coche mismo tiene inteligencia artificial que puede conducir por sí. También hay cielo digital, el uso de drones no solo para juegos, pero para cosas importantes, por ejemplo, transporte de medicamentos a hospitales, logística, servicio a domicilio por restaurantes y tal. Pues eso es ir más allá de lo que hacemos como juegos aquí. Y para hacer algo así, hace falta un internet, primero, fiable. Segundo, con alta velocidad. Y para tener internet de alta velocidad, hace falta una banda espectro muy grande. Pues a través de realidad virtual o realidad aumentada, una persona puede disfrutar de un evento que está sucediendo en directo. También hay comunidad digital, esto tiene que ver con hogares que tienen conexión a alta velocidad de internet y también el barrio, pues habrá hotspots y tal, pero de internet con alta velocidad y también fabricación y otros. Vamos a enfocarnos en algunos casos. Sí, como he explicado ya, los diferentes desarrollos en los diferentes tipos de sistemas digitales que se puede haber. Cielo digital, también en cielo digital, un ejemplo será durante un vuelo que haya wifi desde el inicio hasta el final del vuelo. Normalmente hay wifi, pero cuando se empieza a volar, cuando el avión está en el cielo moviendo, ya no hay internet. Pero con 5G se puede hacerlo de forma que aún durante el vuelo, si es un vuelo de 3 horas, 5 horas, 18 horas, durante este vuelo habrá internet para los pasajeros. También durante conciertos y tal, para que gente que no estén en el lugar puedan disfrutar con este evento, pero en directo. También transporte digital,
coches automáticos conducen por sí mismos, por ayuda de inteligencia artificial. También comunidad digital, IPTV, entretenimiento por realidad virtual, wifi público y tal. El transporte digital, creo que ya lo he explicado, pero hay diferentes niveles de hacerlo. El primer nivel es donde hay asistencia de inteligencia artificial, pues en este caso el conductor tiene tiene control y en algunos casos hay control del coche mismo, pues es como está compartiendo las responsabilidades. El segundo nivel es automatización parcial, es decir, la mayoría de las cosas se hacen el ser humano y algunas partes se hacen inteligencia artificial, es decir, el coche mismo. El tercer nivel es automatización condicional. En este caso, el coche se conduce por sí mismo la mayoría de las veces. Y en algunos casos, como en casos de emergencia o si hay atasco o una situación que no se puede controlar el coche, el ser humano lo puede controlar. Y luego hay automatización completa. En este caso, el ser humano no hace nada y el coche hace todo. Pero para llegar a este punto, hasta automatización parcial, 4G puede servir, pero a partir de automatización completa hace falta 5G, porque es muy amplia y hace falta más cosas. Y los escenarios donde se puede usar será en un lugar controlado, por ejemplo, en el campus, porque en el campus no habrá tantos coches. En cambio, en la carretera, en la autopista, será más difícil controlarlo y esto causará problemas, pues primero están desarrollándolo por áreas controladas como aeropuertos, los puertos para embarcar y desembarcar los cargos, en las escuelas y áreas turísticas. Pues el segundo, el cielo digital, otro desarrollo para 5G. Lo he explicado también antes, aquí hay un entorno y también habrá estaciones bases donde habrá conexión. Y luego habrá diferentes tipos de dispositivos. Hay drones, hay aviones también. Pues, ¿cómo se puede usar estos para diferentes cosas? Se puede usarlo para logística, seguridad para la policía, también uso de drones en casos de emergencia. Aparte de emergencia, se puede usarlo también para entregar cosas a hogares por empresas. Se puede usarlo para hacer logística, para añadir más valor a otros servicios. También en lugares como la planta de petróleo, si hay algo que está sucediendo, normalmente en casos de emergencia se usa helicóptero, pero con el helicóptero hace falta más tiempo. Pero si se usa un drone con 5G, el tiempo es más corto, pues se puede controlar situaciones más rápidas con 5G. Un drone que está usando 5G que los helicópteros normales. Y en este caso hay diferentes empresas ahí abajo que están trabajando para desarrollarlo. Huawei es una de las empresas. Aquí hay un ejemplo de servicios a domicilio. Por ejemplo, alguien quiere pedir comida o debe ir al restaurante, pero no tiene ganas de ir. Pues puede pedir la comida y lo que hacemos ahora es una persona que entregará la comida a casa por motocicleta o coche. Eso lleva por lo menos 20 minutos a 1 hora.
pero con 5G y con drones se puede hacerlo en menos tiempo, en 5 minutos, porque los drones primero van muy rápido y segundo, como hay diferentes puntos de control, será más fácil coordinar su trayectoria. Pues es más fácil con esto y la distribución es más rápida. Ahora vamos a hablar de una ciudad digital. Pues hay diferentes escenarios. He explicado una vez, vamos a elegir dos. Por ejemplo, en el estadio, un evento en el estadio o un concierto. Durante ocasiones así hay mucha gente en el lugar y, por ejemplo, habrá alguien que no quiere ir a este lugar, pero quiere disfrutar de la experiencia. Hay dos maneras de hacerlo. Por realidad virtual, la persona estará en su casa, pero a través de los servicios de 5G que el operador que utiliza le da, puede tener la experiencia tal como si él mismo está en el estadio, o con realidad aumentada en casos de seguridad.